Gloria a Dios. Vamos a empezar en el día de hoy resolviendo una duda que hay comúnmente, y es el hecho de que no es suficiente ver para creer. No es suficiente ver para creer. Y les quiero mostrar un videíto. Aquí vemos una silueta. ¿Sí la ven todos? Le pregunto, ¿quién piensa que la silueta, o quién está viendo que la silueta gira así? ¿Ninguno? Levante la mano el que vea la silueta haciendo este movimiento. Y ahora, ¿quiénes están viendo que la silueta está haciendo este movimiento? ¿Y quiénes están viendo que la silueta hace dos movimientos? Mejor dicho, todos totalmente de acuerdo, ¿sí o no? Bien, resulta que la silueta no está haciendo ninguno de los dos movimientos. Ni va de aquí para allá, ni va de allá para acá, sino que es una serie de imágenes y la persona decide hacia dónde está girando. Si usted consigue el video en YouTube, la silueta que gira, puede verlo un rato y algunas veces verá que gira hacia un lado y algunas otras veces verá que gira hacia el otro. Y algunas veces verá que gira hacia un lado y hacia el otro. No, eso no puede ser, ¿o sí? Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí el personaje está hablando en inglés, yo trataré como de traducirles algunas cositas, pero no es la traducción exacta, perdonen mi interpretación de lo que dice. Let me back up for a second. This is the first part of a three-part illusion. What do you see? ¿Qué estás viendo en este momento? There's a window and it's turning. Una ventana que está girando, it stops and excepto que se reverses detiene direction. y cambia So de the dirección, window is oscillating back and forth. que a veces va That's what y most people viene. see when they look at this illusion, except that's not what the window is actually doing. It's on this turntable and it is rotating. Pareciera que estuviera girando y se devolviera, pero no es lo que está pasando. Está sobre So una in this video, tabla I'm going to dig deeper into que this está illusion girando than todo el anyone tiempo. has before. You know, the window itself is not a rectangle, but a trapezoid. Y no es un cuadrado exacto, sino un trapezoide, más cortica de ese lado This side que de ese lado. and that is essential to the illusion. Also essential, it is shaded to make it look 3D, but it's actually Que tiene dibujados unos cuadritos, pero realmente es una cartulina de dos dimensiones. So now that you know exactly what this object looks like and what it's doing, can you correct ¿Y qué es lo que está pasando realmente? Si en verdad la ventana está girando totalmente, porque vemos que va y viene. Still looks to my brain like this window is going back. Nuestro cerebro está analizando o pensando que la ventana va y viene. I'm going to attach this Rubik's Cube. Lo que va a hacer es fijar ese cubito de Rubik en una de las esquinas de la ventana, As it goes around. You ready? y la ventana seguirá girando en círculo, aunque vemos es que va y viene. Okay, the Rubik's Cube is going around. Ahí el cubo Rubik está haciendo alrededor, Normal. normal, pero But now, what is that? ¿y ahora qué es esto? It looks like the Rubik's Cube is continuing to go around. Vemos que el cubo Rubik sigue girando It's alrededor, oscillating back and forth. pero la ventana va There y goes viene. the Rubik's Cube around the back. I don't even know what's happening. Nuevamente está girando el cubo Rubik alrededor. Vamos a ver ahora qué pasa. Whoa! Look at that! It looks like the Rubik's Cube is out drifting by itself. out Miren in que front of the el whole cubo Rubik sigue girando alrededor de la ventana mientras la ventana va y viene. Y vemos que él nos muestra que esa ventanita es una cartulina que está fija sobre un aparato que está dando vueltas. Realmente el efecto se está viendo allí, cómo esa cartulina gira, y lo que nosotros vemos es una ventana que va y viene. ¿Alguno vio que la ventana giraba totalmente? ¿O todos vimos que giraba y volvía, iba y venía? Y eso que nos explicaron qué es lo que estaba pasando, pero aún así no pudimos verlo, ¿o sí? Tremendo, tremendo, porque eso es lo que nos pasa. ¿Por qué nos cuesta tanto creer, aceptar lo que Dios nos enseña? Incluso nos demuestra que nos conviene hacer.
Y aún nosotros viéndolo, no lo creemos. Yo sé que muchos tendrán todavía la duda, esa ventana como que iba y volvía, eso no está dando vueltas. Pero nos estaba mostrando y explicando que sí, la ventana está dando vueltas. Y usted puede ver ese video completo también en YouTube, donde se ve la ventanita girando, pero lo que nosotros vemos es otra cosa. Y por más que nos lo expliquen, poder ver lo que realmente está sucediendo en ese momento, no nos cabe en la cabeza. Y eso nos pasa con Dios. Así somos, porque viendo, no vemos. Busquemos en nuestra Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer el verso 11 y 12. Y les digo, aquí está hablando Jesús: a vosotros os es dado saberos el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí vemos a Jesús hablando con sus discípulos, explicándole por qué les hablaba en parábolas. Y nos pasa eso, que viendo no vemos. Vimos la ventana girar, pero no la veíamos girar, la veíamos ir y venir. Y estaba girando y le pusieron un cubito para demostrar que sí está girando, y peor, cuando vimos el cubito girando, ahí sí quedamos más locos de lo que estábamos. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿pero por qué hablas por parábolas? Sí, porque él decía, el sembrador salió a sembrar e hizo esto y esto. El reino de los cielos se parece a un hombre que teniendo cantidad de hijos, y así les explicaba muchas cosas con parábolas, como con cuentos, como con fábulas, como con cosas diferentes. ¿Por qué no les explicaba cosas así de frente? Y él dice en el verso 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Les pregunto, ¿será que Dios no quiere que algunos se salven? ¿Quiere que todos se salven? ¿Querrá que alguno no se salve? Él quiere que todos nos salvemos. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Por qué Judas no se salvó? Se duró tantos años caminando con el Señor, y lo que hizo fue al final suicidarse. ¿Será que el Señor no quería que Judas se salvara? Vamos un poquito más atrás, Caín. ¿Será que Dios no quería que Caín se salvara? ¿Y por qué entonces hizo lo que hizo? Vámonos más atrás, Satanás. ¿Será que Dios quería que Satanás se portara así? Y que no se salve y que se vaya para el infierno. Ese es el asunto, porque es que nosotros tenemos dudas. Nosotros muchas veces viendo las cosas no las vemos, y escuchando las cosas no las entendemos, no las percibimos. Y eso nos pasa en el reino de los cielos, que vemos que Dios nos está hablando y escuchamos, pero como si nada. Y vemos los milagros y como si nada. Y vemos que una persona hizo tal cosa mal y le fue mal, y nosotros también como si nada, y lo volvemos a hacer. Inclusive en gente cercana a nosotros, inclusive dentro de nuestra misma familia, porque vemos y como que no entendemos. Y Jesús dice aquí ese texto, y le queda a uno como la duda: ¿será que es que el Señor quiere que algunas personas no se salven? ¿Tiene planeado que determinadas personas se condenen? Miremos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo se llamaba el personaje? Nicodemo. ¿Y era quién? Un fariseo, pero tenía un título. Verso 1: principal entre los judíos. Un fariseo en esa época, aparte, nosotros tenemos la tendencia de que fariseo es alguien doble, falso. En su época era alguien instruido, que conocía bastante de la palabra de Dios. Su conducta variaba mucho, pero tenía conocimiento de Dios. Pero además dice que era un principal entre los judíos, o sea que sí sabía
y sabía bastante. Pero mire, dice el verso 2, este vino a Jesús de noche. Usualmente en esa época las visitas no eran de noche. Hoy en día sí. Porque salía del trabajo y venía para acá a visitarlo, ¿qué más? ¿Cómo están? En esa época salir de noche era un problema. ¿Por qué? No había energía eléctrica. Y eso era oscurísimo. Usted hay una finca, salga a las 6, 7 de la noche en la finca a ver qué tanto ve, la luciérnaga, bueno, y eso se buena luz. El asunto está en que el aspecto de que fue a Jesús en la noche mostraba que sí tenía un interés real, pero no quería que lo pillaran, que nadie más lo viera. Entonces eso es importante en ese contexto. Verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Será que eso es nacer de nuevo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nacer de nuevo es meterse nuevamente en la barriga de la mamá para volver a salir por ahí? Es solo pensarlo uno, mejor no lo piense. Y uno diría, pero si es un principal entre los judíos, alguien que conoce de Dios, ¿cómo se le va a ocurrir semejante barbaridad? Si ni siquiera a nosotros se nos ocurre hoy en día eso, o a algunos se le ocurre eso. ¿No? ¿Cierto? De pronto cuando uno está muy chiquitico, de pronto se le ocurre que sí, que uno se vuelve y se hace chiquitico. Pero no. Resulta que no. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? Nacer espiritualmente. Pero eso, Nicodemo, un fariseo, alguien que conocía de la palabra de Dios, principal entre los judíos, que conocía bastante, ni se le ocurrió. Ni se le ocurrió fue semejante barbaridad. Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le está diciendo, no, así no es. Pero no se asombre de que le estoy diciendo, nazca de nuevo, que hay que nacer de nuevo. Porque es que hablar cosas espirituales parece muy extraño, muy difícil de entender, de asimilar, pero sobre todo de aceptar. Cuando nos hablan espiritualmente, difícilmente entendemos o analizamos o aceptamos las cosas. Entonces es muy complejo. ¿Por qué? Porque Nicodemo, conociendo de la palabra de Dios, porque conocía y bastante, no entendía de lo que se le estaba hablando. Y es que ni siquiera entendemos las cosas materiales. ¿Quién lee el verso 8? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Les pregunto, ¿usted ve el viento? No, ¿cierto? Y cuando está así bastante brisa, ¿vemos el viento? ¿O vemos las hojas y la mugre y los árboles moverse? ¿Qué vemos? El viento, ¿cierto? Sí. ¿Lo sentimos? Sí. Sí lo sentimos. ¿Será que el viento existe o será un invento de la NASA? Sí existe. Lo sentimos. Sí. No lo vemos, lo sentimos. ¿Sabe de dónde viene? De pronto uno investigando científicamente, googleando, encuentra de dónde viene el viento. ¿Y sabe para dónde va? ¿Usted ha visto que chupan el dedo y ponen así como que, sí, viene de aquí para allá? ¿O usted ve el viento y ese viento va para allá? ¿Existe o no existe? Miren, no entendemos las cosas materiales como el viento. ¿El viento es algo material o algo espiritual? ¿O material, algo natural? Y nos cuesta entenderlo. Oiga, sí, ¿de dónde saldrá el viento? ¿Será de los volcanes? ¿Será del suelo? ¿Será de las nubes que se licúan? Tarea de biología. Oiga, eso como que no te lo he dicho alguna vez.
El asunto está en que muchas veces no entendemos las cosas materiales que supuestamente nos las explican desde que estamos niños en el colegio. Las espirituales, más difícil para nosotros entender realmente qué está pasando, de dónde vienen las cosas. Es muy complicado. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuál era el título de Nicodemo? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Maestro de dónde? Maestro de Israel. ¿Y no sabes esto? Les pregunto, ¿cuántos títulos se requieren para entender lo espiritual? ¿Cuántos títulos cree usted que tenía Nicodemo en esa fecha? Imagínense. ¿Y fue suficiente? ¿Es suficiente tener muchos títulos para entender lo espiritual? Para aceptarlo, para asimilarlo. Mire, Nicodemo lo entendió. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Pobre Nicodemo, tuvo pesadillas de una vez. Perdido. Y preguntándole, y ni así. Como nosotros viendo la ventana girar. La ventana está girando, créanlo. Créanlo. Pero uno mira, yo vi ese video como unas 10 veces. Y ya al final, así como por una revelación del Espíritu Santo, fue que me pude dar cuenta que sí está girando. Difícil entender lo espiritual. Verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo podemos creer las cosas espirituales si nos cuesta tanto? Si nos es tan difícil. Verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se está hablando de quién? De Jesús. De Jesús. ¿En quién hay que creer? En Jesús. Le pregunto, ¿es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús? ¿Es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús? ¿No es cierto? Yo creo que el presidente tal existe, pero le creo. Yo tengo un primo y creo en mi primo, pero le creo a él lo que dice. Nos pasa eso mismo con el Señor. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Lo que nos enseña, lo que nos muestra, lo que nos dice, sí, muy bonito, ay, qué bueno, ay, sí, qué chévere, pero yo sigo haciendo lo que a mí se me ocurre. Porque creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y así pasan los días, los meses, los años, las décadas. Inclusive podemos dar toda nuestra vida creyendo en Dios sin creerle a Dios. Le pregunto, ¿el diablo cree en Dios? Sí. ¿Y de qué le sirve? Ese es el asunto. Creer en Jesús. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les pregunto, ¿para quién es la salvación? Para unos sí y para otros no. Para todos. Porque de tal manera amó Dios a quienes. Al mundo. ¿Dice algunos en especial? ¿Dice estos sí, estos no? Para todos es. Pero nosotros somos los que necesitamos decidir. ¿Es obligatorio ser salvo? Debería, pero no.
es voluntario. Si Dios no te obliga a ti, nadie te puede obligar. Uno lo puede amenazar con un arma para hacer algo que no le conviene hacer, pero al final de cuentas el que decide es uno. Terrible, ¿no? Eso es coerción, o no sé cómo se llama. Que lo amenacen para hacer algo. Pero quien decide si lo hace o no lo hace, es uno. El Señor entregó su vida en la cruz por todos nosotros. Pero dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea la salvación de todos. Pero tú y yo necesitamos decidir si vamos a hacer las cosas bien delante de Dios o sencillamente seguimos mirando la ventana, girar para un lado y para el otro y decimos que no, eso no está girando, eso viene y va. Vemos las cosas que Dios hace con nosotros, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra empresa, con el colegio, con la universidad, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con la gente de la iglesia, con un montón de cosas y aún así, viendo, no vemos, oyendo, no oímos. Y pasamos los años sin conocer de Dios, haciendo cosas malísimas y cada vez peor, porque sencillamente ya habíamos escuchado de Dios, pero no tomamos la decisión de creerle a Él. Y ese es el asunto. ¿Será que Dios quiere el bien para la humanidad? Clarísimo. ¿O será que para unos sí, para otros no? Miremos el libro de 1 de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer el verso 6 al verso 8. 1 Samuel 18, del 6 al 8 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Les pregunto, ¿qué pasó en ese suceso? ¿Qué estaba pasando ahí? Ni idea. ¿Pero qué había pasado? Había ocurrido la batalla entre David y Goliat. ¿La batalla era solamente entre dos personas? No. Los filisteos venían contra el pueblo de Israel a la guerra. Era un juego de ajedrez, de ping-pong. Era una guerra. Una guerra. Pero se levanta uno que es Goliat, un gigante, a amedrentar al pueblo. Y el pueblo de Dios se levantó un muchacho. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? David. ¿Quién ganó? David mató a Goliat. Les pregunto, ¿por qué se molestó Saúl? Ahí dice que se molestó, verso 8, y se enojó Saúl en gran manera. ¿Por qué? Por celos. ¿Cuáles eran los celos que tenía Saúl? ¿Ah? Porque le estaban diciendo que David había matado como a 10,000, mientras que Saúl como a 1,000 nomás. Entonces Saúl dijo: uy, ¿cómo así? Yo no más 1,000 y David 10,000. Eso no se puede. Se molestó. Les pregunto, ¿alguno estaba molesto por la matanza? ¿De cuánta gente muerta estamos hablando ahí en ese texto? Muchísima gente muerta. Porque no fue que David mató a Goliat y ya, se acabó. Ay, nos rendimos, nos vamos, somos amigos. No. Guerra es guerra. Y muertes. Les pregunto, ¿dónde está Dios para esa gente? Todos esos muertos. Porque vemos que las mujeres, dice el texto, estaban cantando de alegría porque habían ganado la guerra, la batalla. Y hablamos de miles de personas muertas. Tremendo, ¿no?
Inclusive hay una alabanza que cantamos eso. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Y había una matanza. Y entonces uno se pregunta por qué hay tantas muertes permitidas por Dios. Por ejemplo, la bomba de Hiroshima. ¿Cuánta gente murió allí? Les pregunto, por ejemplo, en ese texto, ¿tenían los filisteos que enfrentarse contra el pueblo de Dios? ¿Les tocaba? Les pregunto, ¿era necesario que Rusia se enfrentara a Ucrania? ¿Le tocaba? ¿Cuánta gente ha muerto en este contexto? ¿Poquita? ¿Mucha? ¿Cuánta gente? ¿Eso es justo? Pero les pregunto, ¿eso lo decide Dios? Un pueblo que se levanta contra otro, ¿Dios lo decidió? ¿Dios decidió que Vladimir Putin se levante contra el pueblo de Ucrania a matar porque sí? ¿Dios lo mandó? Son decisiones de la gente. ¿Por qué Dios no lo impide? Pues porque eso lo decidimos nosotros mismos. Si una persona quiere botarse por el puente, Dios le muestra que no le conviene, que no es correcto, que eso está mal, que no lo haga. Pero si la persona decide botarse, tremendo. Y uno mira, esta crueldad y esta sangre derramada es por la decisión de las personas. Y por eso Dios nos deja decidir. Tremendo. Porque viendo no vemos y oyendo no oímos. El pueblo de los filisteos sabía que se estaban enfrentando al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Pero como tenían un gigante al frente, se les hizo fácil y creyeron que podían hacerlo. ¿Y pudieron hacerlo? Yo veía en estos días una imagen en 3 dimensiones de un cráneo. Yo dije, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Yo supongo que es como una reconstrucción en 3 dimensiones de una resonancia magnética. Como yo soy médico, a mí me llamó bastante la atención ver la calidad de los detalles, ver los dientes, ver cada detalle. Y resulta que no era una foto ni un video de algo científico, ni de un paciente, era de un juego. Es la radiografía que muestran en un juego que se llama Mortal Kombat. ¿Cómo será de violento el asunto que como el golpe no se ve por dentro que está pasando, entonces en el juego le muestran como si le estuvieran haciendo una resonancia en tiempo real al personaje que lo están golpeando? Les iba a traer una imagen, pero es demasiado explícita. De pronto uno que ha visto todo eso, pues no sé, no es tan difícil. Pero una persona que nunca ha visto un cráneo tiene pesadillas con ver eso. Y eso es un juego, hermano. La gente lo ve por diversión, lo hace por diversión. Ve cómo despedazan a otra persona por juego. ¡Qué divertido! Mire cómo será de divertido que ese juego ya está en la versión 11. O sea, ya existe Mortal Kombat 11. Y eso es solo por diversión, hermanos. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué hay tanta violencia. Mire eso. Y queremos culpar a Dios. Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué permites lo otro? Si nuestra generación están jugando a matar gente, están jugando a tener armas para ver despedazarse a los demás. Terrible, terrible. Y no entendemos a Dios. Dios, pero tú ¿por qué permites estas matanzas? Dios, no acepto que tú permitas esto si eres todopoderoso. Y culpamos a Dios, señalamos hacia el cielo. Y somos nosotros los que no entendemos, los que no vemos. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17.
y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué estaba pasando en este pasaje? Siria se estaba enfrentando al pueblo de Dios. Iban a atacar a Eliseo, profeta de Dios. Y el profeta Eliseo tenía a un siervo, Giezi, que trabajaba para él. Y Giezi está asustadísimo porque ve todo el ejército de Siria alrededor de Eliseo, porque querían ¿qué? Saludarlo y felicitarlo. No, Mortal Kombat. Querían matarlo, bien muerto. Y él, al ver el ejército, se asustó muchísimo y le dice a Eliseo: Señor mío, mire que está todo el ejército de los sirios aquí, nos van a hacer daño, hasta aquí llegamos. Ay, me desmayé. ¿Qué hizo Eliseo? Oró y le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales a Giezi para que pudiera ver. ¿Y qué dice que vio? Miró, y aquí el monte estaba ¿qué? Lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando dice lleno, ¿será que estaban guardando el distanciamiento social? Había 2 metros entre cada soldado. Muy seguramente apretaditos. Si en un estadio de fútbol caben más o menos 20.000, 30.000, 60.000, 100.000 personas, ¿cuántas personas cree usted que caben en todo el monte? Cuando tenga la oportunidad, mire una montaña y calcule más o menos cuánta gente cabe en una montaña. Tremendo. Pero es que muchas cosas suceden y nosotros no las vemos. Giezi no estaba viendo eso. Había un ejército que venía contra ellos, pero el monte estaba lleno de soldados de Dios. Pero él no los podía ver y por eso estaba asustado. En cambio, Eliseo estaba relax. Muchas cosas no las sabemos, muchas cosas no las vemos, inclusive muchas cosas no somos capaces de verlas. Ni siquiera podríamos soportar verlas. Porque si uno viera cuántos ángeles y cuántos demonios están batallando en este momento alrededor de nosotros, tendríamos pesadillas, hermano. Eso cuando usted ve a alguien que está así como hablando, peleando, quién sabe cuántos demonios estarán revolviéndose ahí. Gracias a Dios no los vemos. Sería terrible. Veríamos ángeles y demonios en todas partes todo el tiempo. ¿Será? No, eso nomás están allá en las películas. No soportaríamos ver eso. No soportaríamos. Cuando Jesús libera a uno que estaba sordo y mudo y le dice que lo que había dentro de él era una legión, miles de demonios dentro de él. ¿Qué tal uno viendo a una persona y viéndole todos los demonios que están por dentro revolviéndose? Espantoso. No seríamos capaces. Pero muchas veces nosotros solamente vemos lo que queremos ver. Eso es lo que se conoce como perspectiva. Por ejemplo, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan el pasaje? Que había un ciego y que Jesús escupió en el piso, hizo lodo, se lo untó en los ojos y dijo que se fuera a lavar, y el muchacho recuperó la vista. Hay quienes dicen que ahí no ocurrió un milagro, que lo que pasó fue que Jesús al untarle el lodo le quitó unas escamas o alguna infección que tenía y ya por eso pudo volver a ver. O, como en otras épocas, esto sí es más científico, el cristalino, el lente que está dentro del ojo, las cataratas, es porque el cristalino se volvió opaco. En otras épocas se presionaba el ojo para desprender el cristalino y la persona podía medio volver a ver. Hay gente que dice que eso fue lo que pasó entre Jesús y el ciego. Inclusive la alimentación de los 5.000. Cuando están todo el pueblo reunido y le dice: bueno, discípulos, denle de comer a todo este pueblo, 5.000 personas, 3 panes, 2 peces, ¿qué va a alcanzar? Jesús ora y alcanzó para todos y recogieron pedazos que sobraron. ¿Cuánto recogieron? Como 12 canastas. O sea que sobró bastante. Hay quienes dicen que lo que pasó en ese momento es que la gente sí llevaba lonchera, y cuando Jesús dijo que iba a repartir 3 panes y 2 peces para todos, pues le dio pena y cada quien sacó su loncherita y cada quien empezó a comer de ahí. Y por eso sobró. Perspectivas. Lázaro murió, lo enterraron y resucitó.
Hay gente que dice que no, lo que le pasó a Lázaro no es que estaba muerto, sino que tenía un estupor catatónico, entonces no se podía mover y parecía muerto, o tenía catalepsia o algo así. De Jesús mismo dice que, bueno, Jesús recibió azotes y la sangre y la lanza en el costado y todo eso, sí, pero ¿resucitó o no resucitó? Perspectiva. 1 Corintios 15, del 3 al 6 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hasta ahí todo el mundo lo cree. Sí, Jesús murió. Verso 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿A cuántas personas se le apareció Jesús después de resucitar? Verso 6. Oyendo, no oyendo. A más de 500 personas. Porque es que el concepto es, no, Jesús resucitó, eso como que fue que se robaron el cuerpo y lo escondieron. Pero mire que se le apareció a más de 500 personas. En esa época con 1 o 2 testigos era suficiente. ¿Y cuántos tenemos aquí? Más de 500 por si acaso. Y es que el asunto es ese: nuestras perspectivas como tal, nuestra forma de ver las cosas, nuestras propias reglas no son suficientes, no son correctas. Si ustedes me regalan 2 minutos de su hermoso tiempo, les puedo mostrar cómo funcionan nuestras reglas en lo espiritual. Okay, new plan. I'm going to take off the broomstick and I'm going to put a ruler Y voy a poner right mi regla in the middle of the en la mitad de window. la ventana. And so we can't possibly Y vamos a ver by qué illusion, right? es posible Okay, here we que go. cambie la perspectiva. Okay, the ruler is La rotating rueda around. girando Oh, alrededor. wait, now the window is going backwards. Whoa! Whoa! The ruler is going through the window. Y se ve que la regla atraviesa la ventana. Which I know are physically Nosotros impossible. sabemos que eso es That is físicamente your imposible, brain pero is seeing. nuestro cerebro está But here we viendo. go again. The Vamos de nuevo. ruler is turning around with the La window. regla está girando alrededor de la Right ventana. about here, the window starts Ya la going ventana se backwards, but detiene the y va de ruler vuelta. keeps coming. Y What is even that? Like, how is this possible? This doesn't make any sense. But that is the way my brain interprets this. It really prefers the illusion. esto es over una seeing what's really cartulina happening, que está the girando. rotation. So, y aún con una regla en la how mitad does the illusion work? y no es suficiente. Nuestras reglas no son suficientes para entender lo espiritual. Podemos inventarnos o deducir un montón de cosas de lo que está escrito en la palabra de Dios, inclusive los milagros y de todos estos eventos, pero eso no es suficiente. Y es que tenemos un punto de vista diferente al punto de vista de Dios. Para terminar, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24 en adelante. Dice: pero Tomás, uno de los 12, uno de los apóstoles, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí Jesús ya había resucitado. Verso 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás había visto a Jesús ser crucificado y cómo le clavaban esos clavos en las manos y cómo le clavaban la lanza en el costado, pero no lo había visto resucitar. Entonces él dijo: a mí no me engañan ustedes. Está hablando con los discípulos, imagínense. Tomás era uno de los discípulos, ¿cierto? Hasta que yo no meta el dedo y la mano y vea el roto y lea la historia clínica y vea la necropsia y todo eso, yo no voy a creer. Le pregunto: ¿era suficiente ver para creer? ¿Es suficiente ver para creer? ¿Qué vimos con la ventana? La ventana está girando, hermanos, créanme. ¿Es suficiente verlo? Le puse una regla, hermanos, para que lo vean. ¿Es suficiente verlo? Mire, todavía estamos locos con eso.
Pastores están haciendo una cosa y estamos viendo otra cosa y eso, mejor dicho, toca volver a ver la enseñanza en YouTube. Tremendo. Verso 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ojo con esto, verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque la gente dice que hay que ver para creer, pero no es suficiente ver para creer. Hay que creer para ver. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cree. Cree en Dios. ¿Quieres sentir a Dios? Cree en Dios. ¿Quieres que Dios te toque? Cree en Dios. ¿Quieres ver un milagro? Cree en Dios. Hay que creer para que se den las cosas. Pongamos de pie, por favor. Porque no es suficiente con verlo. Tenemos que tomar la decisión de creer en el Señor, de avanzar por Él, de hacer lo correcto delante de Él. Señor Dios Santo, Rey de los cielos, oh Rey Todopoderoso, ¿cuántos años hemos escuchado de Ti y no hemos oído ni entendido nada? Oh Señor, ¿cuántos años hemos visto las obras que Tú haces y no entendemos, Señor? Oh Señor, ¿cuántas veces nos has hablado? Hemos visto los milagros, hemos visto el espejo en otras personas o en nosotros mismos, hemos visto que nos ha librado de la muerte, Señor, y aún así no entendemos, no aceptamos, no creemos. Oh Señor, pero hoy deseamos cambiar esto. Hoy deseamos, Señor Dios, creer en Ti para ver Tu obra en nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida. Oh Señor, ¿cuántas veces hemos estado esperando a que Tú nos hagas un milagro para ahí sí creer en Ti? Y así no funciona. Primero debemos creer en Ti para ahí sí sentir Tu presencia, para ahí sí sentir Tu milagro, para ahí sí entender que eres Tú, Señor. Porque podemos verlo con nuestros ojos humanos, Señor, y tener mucho conocimiento, pero no es suficiente. Oh Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver. Oh Señor, creemos en Ti, en Tu presencia, en Tu amor, en Tu gracia, en Tu misericordia, en Tu poder, Señor Dios, en Tu perdón, en Tu amor para con nosotros, Señor Santo. Oh Señor, y que realmente andemos conforme a Tu voluntad, que creamos en Tus leyes, en Tus mandamientos, en Tus estatutos, Señor, que podamos creer que son para nuestro bien, porque no lo vemos con nuestros ojos, Señor, porque viendo no vemos, Señor Santo, pero debemos creer en Ti, caminar haciendo Tu voluntad, Señor, porque es agradable y perfecta, porque Tú deseas el bienestar para nosotros. Oh Señor, gracias porque hoy nos permite, Señor Dios, aunque no podamos ver claramente, poder creer en Ti.